Ir comenzando. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este seminario online titulado El Incubo y el Súcubo en el arte contemporáneo. Antes de nada avisar que esta sesión va a ser grabada para que quede un registro de la misma y seguramente pues va a ser colgada en el canal de YouTube que tiene el propio proyecto Andrómeda para pues la gente que quiera verlo con tranquilidad después pues que pueda acceder a ello. Me presento muy brevemente, mi nombre es Amaya Salazar, soy investigadora y docente en la Universidad Francisco de Vitoria y hoy tengo el gusto de moderar este encuentro maravilloso y compartir este espacio pues, bueno, con todos vosotros y con dos ponentes increíbles y compañeras excelentes que son Lidón Ramos y Maribel Castro. Y bueno, organizamos este seminario dentro del grupo de investigación de innovación, análisis de la imagen de la Universidad Francisco de Vitoria y dentro, como he dicho, del proyecto Andrómeda. Y antes de comenzar, me gustaría también agradecer la ocasión al IP del mismo, José Manuel Losada, por realizar proyectos también tan bueno, fascinantes de mitocrítica cultural y bueno, dejarnos participar año tras año con todas nuestras locuras y poder presentarlas. Y también agradecer a Pablo López Raso y también a la Universidad Francisco de Vitoria que nos guía, ¿no? Ante ese camino tan interesante y tan pasional como es la investigación a través de la imagen y todas esas resonancias, ¿no? que tiene el arte contemporáneo. Decir que, bueno, hoy vamos a hablar de incubus, sucubus, de dobles, de espectros, lo cual, bueno, suena que corremos un poco el riesgo de no dormir esta noche o de soñar con ello, pero tranquilos que, bueno, lejos de querer invocar pesadillas o malos tragos, lo que buscamos es explorar, ¿no? Cómo estas figuras mitológicas del imaginario han seguido activándose en el arte y en la cultura contemporánea, ¿no? Convirtiéndose también en metáforas del deseo, de lo inquietante y de las formas en que el cuerpo es representado, ¿no? a través de lo invisible. Y bueno, a quien no esté muy familiarizado, simplemente quería hacer como un breve background de, recordemos lo que es el incubo y el súcubo, decir que son entidades míticas vinculadas al mundo onírico, sobre todo, son presencias nocturnas que encarnan pues todo ese deseo también relacionado como amenaza, ¿no? Y que desde la Edad Media se asocian a una opresión del durmiente, aquello que es inquietante, inexplicable, misterioso, y en la contemporaneidad lejos de entenderlo como supersticiones, también podemos pensarlo como una metáfora cultural, que digamos, ¿no? que siguen también activando todos esos imaginarios. Para adentrarnos también en todo lo que vamos a hablar, simplemente adentrarnos muy brevemente en esa terminología, y es que la palabra incubo proviene del latín incubare, que es yacer encima. Y mientras que el súcubo, que es la contraparte femenina, proviene de sucubare, que es yacer debajo, que vais a ver que va a tener bastante sentido visual. Y ambos demonios, ¿no? comparten también una función muy similar, y es que atacan al durmiente, al visitante durante la noche, lo dominan sexualmente y se dice que les traen su energía vital, ¿no? que según la mitología podían cambiar de forma, incluso de género. Por ejemplo, se decía que el incubo recogía el semen de un hombre dormido, que luego el súcubo recogía el semen de un hombre dormido, la parte femenina, y después el hombre, el incubo, lo utilizaba para fecundar a una mujer. Y es que todas estas historias no solo expresaban ese miedo a la sexualidad, sino también pues compartían como una ansiedad, ¿no? más profunda sobre la pérdida del control del cuerpo, la dominancia de ello, así como una procreación como algo carnal o algo peligroso.
No me quiero entretener, simplemente para que veáis cómo ha ido evolucionando, ¿no? Seguro que hay muchos expertos aquí en mitología, también en el ámbito visual, simplemente decir que desde Mesopotamia ya hablábamos de un espíritu masculino, se llamaba Lilu, que ya perturbaba a las mujeres en los sueños y su versión femenina era Lilitu, que se relacionó más tarde con lo que conocemos como la figura de Lilith, que con el tiempo, como podéis ver también con estas imágenes, ambos nombres se unieron en el mito de Lilith que conocemos, ¿no? Que considerada la primera esposa de Adán, expulsada del Edén y que pasó a ser vista más como la madre de los demonios. También en Grecia, un recorrido muy, muy rápido. En Grecia se utilizaba también términos como efialtes, que quería decir la pesadilla, que se refería ya a espíritus nocturnos. Incluso el médico de Misón de la Odisea hablaba de Pignalión, que es una misteriosa sofocación, ¿no?, nocturna, y ya los romanos hablaban de incubus. También San Agustín, en la Ciudad de Dios, ¿no?, mencionó que conocía a hombres fiables que aseguraban haber tenido relaciones con faunos o incubus. Incluso hablaba de demonios celtas lujuriosos que se llamaban dusi. Ya pasamos a la Edad Media, que estas creencias también se integraron en esa tradición cristiana y funcionaban para poder dar una explicación a experiencias sexuales que estaban consideradas también, podemos decir, vergonzosas, incluso, ¿no?, como eran los sueños eróticos, que no era el propio deseo, sino que eran los demonios los que eran los responsables de esos sueños eróticos. Y un caso muy curioso es nuestro querido mago Berlín. Algunas versiones de esta leyenda afirman que su madre, una joven de vida religiosa, fue visitada en sueños por un demonio que lo conocemos como Asmodeo. Y de esa unión sobrenatural, que podéis ver estas imágenes también, es cuando nace Merlín, que con un cuerpo humano, pero marcado por lo mágico, lo demoníaco, lo sobrenatural. Incluso hay muchos lugares en Europa, no sé si habéis estado en Cambridge, por ejemplo, que si veis, hay dos calles específicas, San Albans y la calle Magdalene, que si tenéis curiosidad vais a ver estas pequeñas tallas de madera que están bueno, en las fachadas y que señalaban que era un prostíbulo, era un bordel. Es decir, había una asociación ya del súcubo de la mujer con una prostituta. Eh, pero una de las representaciones también más recurrentes, si todos conocemos, ¿no?, el Jardín de las Delicias del Bosco, si nos fijamos en ese caos infernal que hay en un lado, ¿no?, aparece un cuerpo tendido sobre él y un pequeño monstruo, por así decir, con garras y ojos brillantes, que muchos lo interpretan como incubus. Incluso representaciones en la Edad Media que están ligadas, sobre todo en una leyenda europea, al hurto de recién nacidos, que lo que hacían era sustituirlo por seres mágicos de aspecto perturbador, ¿no? Ya pasamos siglo XX, siglo XIX, siglo XX, que es donde ya nos vamos a enfocar en este seminario, donde incluso psicólogos como Freud, que tenía, no sé si tenía una copia de Nightmare, de la pintura de Nightmare en su clínica, ellos van a hablar también de que es psicológico, de una autohipnosis, ¿no?, como hay algunos escritos de René Sublet en el siglo XIX que hablaban que podían experimentar diferentes sueños lúcidos, viajes astrales, verse a sí mismos. Entonces, a partir de aquí ya pasamos al siglo XX, donde, por ejemplo, con un gran artista, fotógrafo, Duane Michels, también va a hablar sobre cómo ese espíritu que deja el cuerpo y empieza a reflexionar y a capturar por medio de la imagen esa transición de un cuerpo que habita, que lo materializa, al igual que esa visualización del doble o de sí mismo en un mismo plano.
Después de esta chapa que os acabo de dar, simplemente para tener un background, una noción de dónde partimos, este es el punto de partida de hoy, de este encuentro, de cómo lo inmaterial, lo espectral, lo invisible, incluso podemos decir lo monstruoso, van a encontrar un cuerpo en las artes visuales, en la moda, en la cultura digital y después en algunos discursos simbólicos actuales. Así que nada, tenemos hoy la ocasión eso, de compartirlo con vosotros. Tenemos a la profesora y doctora Maribel Castro, que es especialista en arte y moda, que nos presentará una charla que nos va a mostrar cómo pues, diferentes diseñadores, ¿no? Alexander McQueen o Iris Van Herpen, pues, han materializado lo intangible en la pasarela. Y después Lidón Ramos, que es experta en arte contemporáneo, en cultura digital y nos habla sobre diferentes dobles, avatares, deepfakes y bueno, no sé si hay alguien por aquí que a lo mejor está conectado, tiene algún filtro o no nos hemos dado cuenta, es también algún doble, un avatar, pero bueno, va a ser muy, muy interesante y por último yo hablaré sobre un recorrido de cómo se ha representado la experiencia de la parálisis del sueño en el arte a través de arquetipos y prototipos. Después de estas ponencias vamos a tener una mesa redonda y un espacio también para preguntas del público, donde podéis unir los que estáis presentes y tener una conversación acerca de lo visible, lo artístico, lo onírico y vamos a dejar las preguntas para el final del todo, por lo que recomiendo el apuntarlas en un papelito para no olvidarnos de ellas. Así que nada, damos comienzo con Maribel, que nos va a hablar de poseer el cuerpo, materialización, deseo y performatividad espectral en la moda del siglo XXI. Pues todo tuyo, Maribel. Pues muchísimas gracias. De compartir la presentación. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta magnífica presentación, Amaya, y por invitarnos a este seminario que desde luego vamos a aprender todos con él y a disfrutar de lo espectral. Voy a poner presentación con diapositivas. Bueno, la moda nunca es solo tela. La moda también es piel añadida, es máscara y es fantasma. Yo quisiera comenzar con una pregunta. ¿Qué pasa cuando la ropa deja de vestirnos y empieza a poseer al cuerpo? Cuando la prenda se convierte en un medio para convocar fantasmas, deseos o pesadillas. Esa es la hipótesis que quiero compartir hoy. La moda contemporánea funciona como un arte para lo espectral. Este seminario, como introducía Maya, nos invita a pensar en figuras como el íncubo, el súcubo o la parálisis del sueño. Y yo quiero proponer una mirada desde un lugar aparentemente inesperado, la moda contemporánea. No como simple industria del vestir, sino como un lenguaje simbólico y performativo que dramatiza opresión, deseo y espectralidad. En esta charla voy a analizar cómo algunos de los diseñadores más influyentes de la moda de vanguardia actual, como son Alexander McQueen, Rei Kawakubo, Rick Owens, Iris Van Herpen, Alessandro Michele, Tom Brown o Viktor and Rolf, actualizan en sus desfiles estos imaginarios del íncubo, el súcubo y la parálisis del sueño. Vamos a ver cómo a través de la teatralización del cuerpo, el encorsetamiento, la duplicación, la deformación, la moda convierte lo invisible en una experiencia estética y performativa. Para ello, vamos a organizar un poco este recorrido, en primer lugar con un breve marco conceptual para entender la moda como un espacio de lo siniestro, de lo performativo y de lo mítico. A continuación, con el análisis de tres imaginarios concretos, el íncubo, el súcubo y la parálisis del sueño, a través de ejemplos de diseñadores contemporáneos. Y por último, una discusión final a la que estamos todos invitados
para plantear la pasarela como un ritual performativo y la moda como un arte óptimo para lo espectral y para materializar cosas abstractas e intangibles. Con este marco en mente, pasamos a este marco conceptual que nos va a permitir leer la moda como ese espacio de reflexión, como ese ámbito creativo que nos permite materializar las ideas. En resumen, mi propuesta teórica combina tres enfoques, que es, por una parte, la moda como un lenguaje simbólico que es capaz de recoger lo reprimido y lo perturbador. La idea de performatividad, de cómo, donde el vestirse y la pasarela son rituales de construcción de identidades, a veces ambiguas o espectrales. Y luego la crítica que nos recuerda que hay unas figuras ancestrales que no han desaparecido y se van a transformar. Para empezar, no podemos entender la moda de hoy solo como tendencias de temporada o como una industria de producción. La moda es también un espacio cultural donde aparecen miedos, deseos y fantasías colectivas. Freud hablaba de lo siniestro como lo familiar que de pronto se vuelve extraño, lo reprimido que regresa. Teóricas como Caroline Evans aplicó este concepto a la moda, diciendo que siluetas, materiales y desfiles parecen traernos de vuelta aquello que quisiéramos olvidar. También Elizabeth Wilson, sobre todo en su libro Adorn in Dreams, habló de la moda como un campo de sueños, donde lo erótico y lo perturbador se entrelazan. Desde otro ángulo, Roland Barthes mostró que cada prenda puede funcionar como un signo que vehicula afectos invisibles: miedo, fascinación, deseo. En ese sentido, la moda no solo nos viste, también nos genera emociones a veces difíciles de definir. Y además la moda afecta visceralmente al cuerpo. Esto es algo muy definitorio de la moda. Lo redefine y lo reinscribe en nuevas narrativas sociales y sexuales y culturales. Por otra parte, en diálogo con Judith Butler, podemos decir que el género no es una esencia, sino una actuación que repetimos día tras día. Vestirse es uno de los principales actos de una performance. La pasarela, por tanto, no es solo un escaparate, es un ritual performativo, donde los cuerpos encarnan identidades, se desestabilizan los códigos y aparecen nuevas presencias. Encontramos identidades híbridas, fluidas y cuerpos que a veces se quedan entre lo humano y lo espectral. El mito, como decía Mircea Eliade, nos ayuda a conectar lo cotidiano con lo trascendente, para darle sentido a la experiencia. Y hoy los mitos no han desaparecido, sino que se transforman. José Manuel Losada propone una mitocrítica cultural que entiende los mitos como narrativas dinámicas, en constante transformación, y nos recuerda que el mito reaparece en nuevas narrativas culturales a través del cine, del arte contemporáneo, de la literatura. Y cómo no, en la moda vamos a ver cómo figuras del íncubo, el súcubo o la experiencia de la parálisis del sueño reaparecen como metáforas contemporáneas del deseo, la opresión o lo onírico. Además, Barbara Binken añade que la moda no avanza linealmente, sino que funciona como ciclos, repeticiones, retornos. En este sentido, los desfiles son espectrales. Lo nuevo siempre acaba convocando fantasmas del pasado. Con este marco teórico pasamos ahora a los imaginarios. Vamos a ver cómo la moda contemporánea reelabora y actualiza tres figuras míticas: el íncubo, el súcubo y la parálisis del sueño, y cómo cada una dramatiza de forma distinta la tensión entre cuerpo, deseo y espectralidad. El íncubo, hablábamos que es ese demonio que oprime en la parálisis del sueño al cuerpo, ¿no?, como lo representaba Fuseli en La pesadilla. La reelaboración del íncubo en la moda contemporánea nos permite pensar el cuerpo vestido como un campo de batalla entre el deseo y la opresión. Y esto se traduce en unos códigos, en unos recursos formales, como son el encorsetamiento, la rigidez, los arneses, las jaulas, que funcionan como metáforas de la opresión. Vamos a ver cajas, volúmenes opresores, uniformes, o por ejemplo colecciones como esta de Alexander McQueen, en la que el cuerpo aparece literalmente atado, convertido en una muñeca poseída. El traje vamos a ver cómo funciona como una prisión simbólica, muchas veces una opresión más psicológica que física. Por otra parte, encontramos la figura del súcubo como el demonio seductor,
relacionado con la idea de deseo perturbador, pensando en un ser seductor y depredador que visita los sueños para poseer al sujeto y alimentarse de su energía. Esto también se traslada en unas estrategias estéticas, los velos que ocultan y revelan, las máscaras, la teatralidad erótica, la idea también de femme fatale. Y vemos que aquí el cuerpo no solo es deseado, sino que también inspira un temor. Es una belleza que nos seduce, pero también nos asusta, una belleza potencialmente destructora. Incluso lo vemos en tendencias de moda como el llamado succubus chic, que puede entenderse como esa reapropiación contemporánea de un arquetipo femenino históricamente hipersexualizado. Hemos visto toda una historia también del súcubo al mito de la femme fatale y podemos observar cómo esta moda no solo juega con la estética provocativa y la seducción, sino que también permite una relectura crítica, convirtiendo un cliché maldito o hipersexualizado que vemos en las femmes fatales desde Lilith, Dalila, Salomé, en un recurso de empoderamiento. En cuanto a la experiencia de la parálisis del sueño, es fascinante porque constituye un estado liminal entre el sueño y la vigilia, en el que el cuerpo se encuentra consciente pero inmovilizado, frecuentemente acompañado por la visión de presencias inquietantes. En la moda contemporánea, este imaginario se traduce en cuerpos espectrales, en suspendidos o despersonalizados, donde la identidad se diluye en favor de una presencia fantasmática. Por ejemplo, los cuerpos creados por Iris van Herpen no son simples soportes de prendas, sino que se convierten en visiones etéreas, repeticiones inquietantes, encarnan la imaginación, digamos, tecnológica del siglo XXI. Vamos a, si lo resumimos, estos tres imaginarios dejan ver cuatro estrategias que se repiten constantemente, cuatro estrategias que podemos reconocer visualmente y que definen un poco lo que llamamos moda espectral contemporánea. Son el encorsetamiento, el velamiento, que muestra y oculta a la vez, la duplicación y la deformación. Estos recursos los vamos a ver en todos los grandes nombres de la moda de vanguardia del siglo XXI. Cada uno, con un lenguaje propio, actualiza mitos ancestrales en clave contemporánea. Y estas estrategias convierten el cuerpo en un espacio liminal y la moda se convierte así en un ritual escénico donde el cuerpo encarna lo invisible. A partir de aquí vamos a verlo en una serie de casos de análisis. Rei Kawakubo es una de ellos, con su firma Comme des Garçons, descompone la idea misma de ropa. Sus colecciones nos muestran cuerpos invadidos, deformados, como si algo extraño creciera desde dentro. Y el cuerpo se convierte en sus diseños en un espacio intersticial, ni humano ni inhumano, entre lo bello y lo grotesco, un cuerpo que está poseído por fuerzas invisibles, tumorales, que brotan con volumen. Esto lo vemos en diferentes colecciones en los que plantea casi una antimoda que funciona como un verdadero statement en el que la prenda deja de adaptarse a la ergonomía del cuerpo humano para cobrar vida propia. Alexander McQueen convierte la pasarela en un teatro, en un verdadero teatro del inconsciente, recurriendo a elementos de la imaginación gótica, que sabemos que también está conectada con lo sublime, con la idea de lo sublime. En la colección Boss, por ejemplo, las modelos aparecen atrapadas en una caja de espejos, en un espacio que nos recuerda a las instituciones psiquiátricas, un espacio mental. Las muñecas están, las modelos, transformadas en muñecas vivientes, en cuerpos poseídos, y la moda dramatiza esa tensión entre el deseo y el trauma, entre lo sublime y lo siniestro. Y es que esta estética nos remite literalmente a lo sublime, desarrolla un lenguaje visual donde el cuerpo aparece simultáneamente vulnerable y demoníaco, poseído y fascinante. De hecho, Alexander McQueen siempre establecía que en sus desfiles su objetivo fundamental era transmitir algún tipo de emoción que nos desestabilizara. El imaginario de Rick Owens, por su parte,
se inscribe en lo que Julia Kristeva denominó los poderes de la abyección, los poderes de la perversión, y es que desestabiliza los límites del cuerpo. Sus prendas parecen habitadas por fuerzas oscuras, envuelven y sobrecargan el cuerpo. Incluso en colecciones como Cyclops, que lleva al extremo esta idea de carga corporal, ¿no? Como de un íncubo. Puede leerse como una reinterpretación de la parálisis del sueño, donde las modelos cargaban literalmente a otras modelos en la pasarela. Es una imagen inquietante, pero que sin embargo resignifica la posesión como un gesto de apoyo y de solidaridad entre mujeres. En cuanto a Freud, una idea que tenía en su texto de Los siniestros es que la repetición vuelve lo familiar inquietante. Alessandro Michele, sobre todo en su época como director artístico de Gucci, juega con lo onírico desde lo carnavalesco, desde lo maximalista. En colecciones como Twinsburg, por ejemplo, gemelos idénticos encarnan esa lógica de lo doble, lo familiar que de repente se vuelve inquietante. Bueno, está inspirada en su madre y su tía, que eran gemelas idénticas. Pero aquí no lo hace desde el trauma, sino desde la celebración barroca de la diferencia y de la multiplicidad. Su moda sugiere que lo fantasmático también puede ser lúdico, puede ser excéntrico e incluso tener sentido del humor. Frente a visiones siniestras como las de McQueen o las de Rick Owens, Iris Van Herpen, por su parte, trabaja lo espectral desde la fascinación. Sus vestidos flotan como visiones líquidas o cósmicas, materializando la experiencia del sueño lúcido. Incluso tiene una colección que remite literalmente a esta idea de sueño lúcido. En su caso, la moda no es, el cuerpo no es oprimido, sino expandido en un flujo de belleza y de transformación. La propia diseñadora entiende también el sueño como una manera de amplificar y de indagar en su propio inconsciente, como un macrocosmos. Victor and Rolf se apoyan en esta idea de la que hablaban Evans y Edwards de la moda como teatro de lo inquietante. Convierten la moda en un teatro surreal. Sus vestidos, escultura, desafían la gravedad, eh, modifican lo conocido, suspenden los cuerpos como si estuvieran en medio de un sueño o de una pesadilla. Y la pasarela deviene un espacio onírico, entre lo absurdo y lo fascinante. De hecho, el sueño, lo onírico, el acto de dormir, es un asunto muchas veces protagonista en los temas de sus colecciones. Y el neoyorquino Tom Brown reelabora la sastrería clásica como un dispositivo de control. Sus trajes exageran proporciones, se repiten obsesivamente, declinando el elemento sartorial del traje gris, la disciplina del uniforme. De hecho, nos recuerda la frase de Elizabeth Wilson de que el traje masculino es símbolo de conformidad, pero también de extrañamiento. Aquí lo espectral no surge de lo gótico, sino de la despersonalización, cuerpos convertidos en marionetas, en autómatas dentro de estructuras normativas. Y por último, Gareth Pugh trabaja desde la ritualidad oscura, máscaras que borran identidades, siluetas rígidas y angulares que transforman a los modelos en espectros anónimos. Su pasarela funciona como un ritual colectivo, donde el cuerpo individual desaparece y aparece una presencia inquietante y deshumanizada. Podemos concluir con que la moda contemporánea no solo se ocupa de la apariencia, sino que funciona como un lenguaje espectral, digamos. Los cuerpos vestidos dramatizan fuerzas invisibles, la opresión, el deseo, lo onírico. Los diseñadores que hemos visto, de McQueen a Van Herpen, actualizan mitos ancestrales y universales como el íncubo, el súcubo, mostrando que seguimos necesitando estas figuras, seguimos recurriendo a ellas para dar forma a nuestros fantasmas culturales. No son solo mitos antiguos, resurgen en nuestras pasarelas en el siglo XXI como metáforas del deseo, del miedo, de la vulnerabilidad y del poder. En definitiva, la pasarela se convierte en un ritual, en un espacio donde el cuerpo deja de ser solo un elemento biológico para volverse un espacio de mediación cultural, un lugar simbólico, atravesado por lo visible y lo invisible.
Si algo nos muestran estas figuras, las figuras que hemos visto, es que la moda no es inocente. Viste también nuestros fantasmas colectivos. Y vestir nunca es neutro. Es habitar deseos y miedos que nos exceden. Por eso la moda no solo viste, también convoca fantasmas. La pregunta o las preguntas que quiero dejarles hoy es, bueno, ¿qué fantasmas vestimos hoy? ¿Cuáles estamos perpetuando o qué cosas nos siguen dando miedo y cuáles queremos transformar? ¿Y qué nos revela la moda de nuestra relación con lo humano y lo inhumano? La idea es que vestirse es dejarse poseer. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Maribel, por esta ponencia tan sugerente, tan interesante. Bueno, me han surgido millones de preguntas que estaré encantada de poder debatirla con vosotras, pero bueno, creo que nos has conectado con un montón de ideas. Estaba aquí apuntando, ¿no? Esa experiencia estética desde la moda donde se convierte en un ritual de construcción tan siniestro, tan corporal, tan visceral en algunos casos también. Y bueno, creo que conecta muy bien con lo que vamos también a escuchar ahora a continuación de Lidón. Así que nada, damos ahora paso a Lidón Ramos, que nos va a hablar precisamente del Doppelganger digital como forma del yo contemporáneo. Pues muchas gracias. Comenzamos. No sé si se está compartiendo la pantalla. Sí, la ¿Sí? podemos ver perfectamente. Vale, un segundo. Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a Maya por su amable invitación y por confiar en nosotras. Quiero comenzar esta conferencia con una imagen que probablemente les resulte familiar, la de un rostro que no es exactamente el nuestro, pero que se nos parece. Un reflejo especular, una versión alterada o incluso hiperreal de uno mismo. Perdón. Este es el punto de partida de nuestra exploración, el doppelganger en la era digital. Para quien no conozca, esta leyenda del doppelganger, de procedencia alemana, refiere a la aparición de un doble espectral o sosía de una persona viva. El término significa literalmente el doble que camina, doppelganger. Perdón por mi alemán. Dentro de la tradición popular, encontrarse con el propio doppelganger se interpreta como un presagio funesto, asociado habitualmente con la cercanía de la muerte o con la inminencia de una desgracia. Aunque no se encuentra documentado científicamente, se ha transmitido que figuras históricas como Catalina la Grande, Abraham Lincoln o Goethe afirmaron haberse encontrado con su propio doppelganger, donde el fenómeno surge en una zona liminal entre lo real y lo imaginario. La leyenda se ha difundido ampliamente en distintos ámbitos culturales, aunque con el tiempo su sentido original se ha visto desvirtuado. En el uso coloquial actual, el término suele referirse a un gemelo o a alguien parecido físicamente, o en algunos casos a un gemelo malvado. Sin embargo, esta interpretación deja de lado el núcleo esencial del mito, el carácter del presagio fatal, en el que el encuentro con el doble anunciaba un desenlace concreto e ineludible, la muerte. Desde su origen, en la leyenda germánica, el doppelganger fue concebido como un presagio de muerte, una figura inquietante que anuncia el fin. Esta visión se mantuvo viva en la literatura romántica y el cine de terror, desde Poe hasta Villeneuve, como podemos ver en la imagen. Pero, ¿qué ocurre cuando esta figura se desplaza del territorio de lo siniestro al de lo cotidiano? Cuando ya no aparece como una amenaza externa, sino como una extensión deseada e incluso controlada de nuestra identidad, se nos plantea entonces un nuevo reto, la construcción de una imagen con un propósito indefinido, predominantemente digital, personal y en la mayoría de los casos diseñada. Dejaremos de lado, aunque no debe olvidarse, la problemática de las identidades falsas creadas sin consentimiento, pues constituye un tema distinto del que aquí nos ocupa. Las personalidades elaboradas en redes sociales o en entornos digitales presentan tanto ventajas como desventajas. Entre las primeras se encuentran la posibilidad de construir una identidad a medida, pulida, reconstruida, una versión de nosotros mismos que refleja cómo nos gustaría ser
o cómo deseamos ser percibidos. Sin embargo, cabe preguntarse si esta figura no encarna, en cierto sentido, al gemelo malvado, un doppelganger contemporáneo que, lejos de liberarnos, nos somete a una identidad difícil de sostener en el tiempo. Las posibilidades digitales se presentan como prácticamente indefinidas. La construcción de un yo virtual nos permite modificar desde lo que percibimos como pequeños defectos, ya sean físicos o de la personalidad, hasta transformar por completo nuestra identidad, incluso trascendiendo nuestra propia humanidad. Hoy día, representarnos como un juguete o como un ser fantástico no es exclusivo de un avatar dentro de un videojuego. Existen innumerables comunidades que posibilitan reescribirnos como unicornios, como elfos o incluso como gatos. Sin embargo, la ilusión de llegar a habitar plenamente ese ser inalcanzable se ve inevitablemente confrontada por la persistencia de nuestra realidad física y psicológica. Ese otro oscuro que nos habita, como en El huésped de Guadalupe Nettel, reaparece constantemente, interrumpiendo la ficción que intentamos sostener como real y recordándonos los límites de nuestra construcción digital. Muchos de los textos literarios que se inspiran en esta leyenda, como El hombre duplicado de Saramago, nos invitan a reflexionar sobre una idea de unicidad, pero también plantean una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre si el doppelganger, o en el caso que nos ocupa, el avatar digital, resulta más interesante, más atractivo o incluso mejor que nosotros mismos? ¿Cómo afrontamos esa confrontación como seres humanos? El carácter digital se presenta como inabarcable, inalcanzable, cambiante y sobre todo libre de consecuencias. En ese sentido, recuerda a figuras literarias como Dr. Jekyll y Mr. Hyde o como William Wilson. Presencias que emergen como simples percepciones, pero que acaban tornándose amenazantes a nuestros ojos precisamente porque son inalcanzables. Su valoración depende, en última instancia, de nuestra lectura y nuestras circunstancias vitales. La cultura visual contemporánea nos ofrece un marco radicalmente nuevo. Hoy el doble ya no es solo una figura espectral, es una construcción digital. Gracias a los deepfakes, los filtros de identidad, los avatares en el metaverso o las realidades aumentadas, el yo se reproduce, se multiplica y se expande. Se hace imagen y esa imagen en muchas ocasiones se vuelve más persuasiva que el cuerpo original. La figura del avatar se convierte así en una encarnación contemporánea del doppelganger. Ya no estamos ante un doble que nos suplanta en la sombra, sino ante un yo que se desdobla a plena luz, que performa identidades alternativas en entornos virtuales. ¿Pero qué implicaciones tiene esto para la construcción de la subjetividad en la era algorítmica? Quiero detenerme brevemente en una genealogía que nos ayuda a contextualizar el fenómeno. En la literatura, el doble ya ha sido una herramienta para explorar la fragmentación del yo. Pensemos, como hemos dicho antes, en William Wilson de Poe, en el retrato de Dorian Gray de Wilde o El hombre duplicado de Saramago. En todas ellas, el doble es una presencia inquietante, un espejo que devuelve no solo la imagen, sino también la culpa, el deseo y el conflicto. En el arte contemporáneo, la figura del doppelganger se reinterpreta a través de la imagen fotográfica y digital. Artistas como Janietta Eyre, Alma Hasser o Yasuma Morimura exploran la duplicación del yo, no ya desde el extrañamiento siniestro, sino como una forma de experimentación performativa. En este contexto destaca, a mi juicio, la obra de Cornelia Hediger, quizá la representante más sólida de este fenómeno. Su trayectoria artística comenzó con la experimentación fotográfica analógica, para luego adentrarse en el collage y en la actualidad se sitúa en un periodo más pictórico fotográfico. En una línea que recuerda en ciertos aspectos a Morimura, Hediger sigue trabajando sobre la figura del doppelganger, que constituye el eje central de su producción. Su obra, en este sentido, puede considerarse una de las más interesantes y representativas de lo que en su momento denominé una nueva tipología fotográfica del doppelganger, debido a la profundidad y al compromiso con que aborda esta noción. Eyre construye una hermana gemela imaginaria para explorar su subjetividad. Hasser deforma rostros en papiroflexia tridimensional para hablar de la alteridad. Morimura se disfraza y encarna figuras icónicas del arte y la cultura de masas, desestabilizando género, raza y autenticidad. Estos dobles artísticos se inscriben en lo que, como ya he dicho anteriormente, se ha definido como una nueva tipología fotográfica del doppelganger, entendido como estrategia visual para explorar y representar complejidades psicológicas, narrativas e identitarias.
El cuerpo, al ser duplicado, escenificado o desplazado, deja de concebirse como una unidad estable y pasa a manifestarse como una multiplicidad en constante transformación. Lo que antes aparecía como monstruoso o patológico, ahora puede leerse como un gesto de toma de control sobre la autorrepresentación. Aunque sea de forma no normativa o extraña, ser muchos, vivir versiones de uno mismo, encarnar deseos no reconocidos en el cuerpo físico. Pero en esta aparente libertad también se abren preguntas urgentes. ¿Qué ocurre con la percepción del yo cuando la imagen es autónoma? ¿Qué sucede cuando los algoritmos nos ofrecen avatares que nos representan mejor que nosotros mismos? Estamos, como diría Baudrillard, ante simulacros que reemplazan lo real por una hiperrealidad del yo. En este sentido, la estética del doppelganger digital pone en juego una inquietud ontológica, la disolución de la frontera entre el original y la copia. Esta inquietud, que Freud analizaba en su concepto de lo siniestro, ya no se presenta como terror, sino como una ansiedad difusa y existencial. La experiencia de verse duplicado, reemplazado o incluso mejorado por una versión artificial de uno mismo nos confronta con la pregunta esencial de la subjetividad: ¿qué significa ser yo? En este contexto, el desdoblamiento identitario puede ser tanto una estrategia de empoderamiento como un síntoma de disolución subjetiva. No se trata solamente de la capacidad de representar múltiples identidades, sino del riesgo de perder contacto con un yo estable y reconocible. Esto se relaciona con lo que algunos autores han llamado performatividad digital del yo, la construcción constante de versiones de uno mismo en redes, videojuegos, plataformas virtuales. ¿Cuántos yos caben en una única identidad? ¿Cuántos pueden convivir sin que se produzca un colapso o una saturación del sentido del yo? Una representación particularmente elocuente de esta saturación visual, esa infinidad de avatares capaces de encarnar distintos aspectos de nuestra personalidad, se encuentra en la obra de Martin Liesberg, que podéis ver en pantalla. En sus imágenes, la reiteración constante del yo conduce por puro agotamiento a la desaparición de la propia identidad representada. Algo similar ocurre en el trabajo de Anthony Goicolea, donde múltiples fragmentos de la personalidad aparecen escenificados físicamente sin que ninguno predomine sobre los demás. Funcionan más bien como un conjunto que ocupa y desborda la totalidad de la imagen. El doppelganger digital, sin embargo, da un paso más allá. No se limita a permanecer en el plano de la imagen, sino que interactúa con el otro, ejerciendo una presión sobre la realidad y sobre el presente. En esta interacción asoma también la oscuridad de este doble, que irrumpe a través de la mediación digital. Comienza a mostrar sus efectos en el plano psicológico. Se trata de un anticipo de lo que está por venir, un escenario inquietante que la cultura audiovisual ha sabido representar con precisión, como se aprecia en algunos episodios de Black Mirror. En plataformas como Instagram, TikTok, observamos una estetización del doppelganger que combina juego, ironía y ansiedad. La modificación continua del rostro y el cuerpo digital responde tanto al deseo de exploración identitaria como una presión por mantener dentro de marcos estéticos normativos definidos algorítmicamente. El filtro se impone hoy como un artefacto ineludible de la personalidad, hasta el punto de que la versión que deseamos de nosotros mismos, aquella que proyectamos y a la vez aspiramos a materializar en el plano físico, se sostiene en la imagen filtrada. Ya no se trata de parecerse a figuras clásicas del cine, sino de asumir como modelo esa representación previamente masticada y regurgitada por la tecnología, a la que recurren desde cirujanos, maquilladores o cualquier tipo de especialista. Esta lógica, que parece propia de la era digital, encuentra un antecedente radical en la obra de la artista francesa Orlan, cuyas intervenciones corporales extremas no perseguían una mera transformación estética, sino la construcción y encarnación de identidades múltiples. Ahora bien, lo que a primera vista podría entenderse como un gesto de libertad creativa se revela en muchos casos como una constante actualización de los cánones dominantes. De ahí la importancia de leer estos fenómenos no solo en términos técnicos, sino también desde lo político y lo afectivo. No podemos pasar por alto las posibilidades creativas que se esconden tras estas identidades digitales, la capacidad de invención, de ensoñación o de reconversión con la que muchos artistas ocultos generan mundos, ya sea partiendo de la nada o de sí mismos. Sin embargo, sobre esta creatividad pesa una llamativa falta de reconocimiento. La potencia narrativa y estética que se despliega en estos desdoblamientos rara vez es asumida como tal, incluso por quienes los producen, pues la mayoría de estas identidades permanecen en la sombra,
quizás sea precisamente desde ese ocultamiento desde donde nace su verdadera libertad. Cuando Jekyll imagina y persigue un yo mejorado, no es consciente de lo que realmente emerge es la expansión de su propia personalidad, aunque no en el sentido en el que mismo había anticipado. Este relato que Stevenson formuló en una novela corta, capaz de marcar un antes y un después en la literatura, y que luego se filtró también en la psicología, la estética y la medicina, parece contener una clave fundamental para comprender lo que ocurre en la actualidad. El doppelganger digital nos confronta con la posibilidad de que nuestra versión mejorada no sea la esperada, sino la representación oculta de nuestros deseos más íntimos, oscuros y reprimidos, aquellos que por vergüenza o por nuestra condición de seres inevitablemente sociales nos resistimos a mostrar. Así que lo que comienza como un simple juego de modificaciones estéticas se convierte en la puerta de salida de ese huésped interior que habita en nosotros. Llegamos así a una noción fundamental, la imagen expandida del yo. Puede funcionar como una categoría clave para nombrar ese tránsito entre el yo físico y el yo digital, entre lo que somos y lo que proyectamos. Este concepto alude a una subjetividad en expansión, cuya presencia se despliega simultáneamente en múltiples plataformas, versiones y superficies. Pero esta expansión no ocurre sin pérdida. El cuerpo físico, en muchos casos, queda relegado a un segundo plano, convertido en materia bruta frente al carisma de su imagen digital. Esta imagen expandida del yo encuentra un antecedente clave en la práctica artista de Cindy Sherman, cuya obra explora hasta el límite la maleabilidad del rostro y la identidad. Sherman multiplica y transforma su propia figura en infinitas variaciones, anticipando la lógica del yo digital que se desdobla y circula en múltiples versiones y superficies. Lo que en su trabajo aparece como un juego de disfraces y de constructiva performance del yo, hoy se actualiza en la proliferación de filtros y avatares que operan como dobles digitales. Como advierte Joan Foncuberta, la fotografía ya no es evidencia, sino construcción. Y es precisamente esa lógica de la construcción la que atraviesa tanto la obra de Sherman como el ecosistema visual contemporáneo. Un espacio en el que la imagen adquiere más credibilidad y presencia que el propio cuerpo físico. Como conclusión, en la era de la hiperrepresentación, el doppelganger digital no es un mero fenómeno cultural, sino un verdadero síntoma de nuestras formas contemporáneas de habitar la identidad. Al mismo tiempo, constituye una fantasía de expansión subjetiva, un yo que se multiplica en filtros, avatares y performances visuales, y que encuentra antecedentes tanto en la obra radical de Orlan como en la proliferación de máscaras infinitas de Cindy Sherman. Sin embargo, esta multiplicación no está exenta de pérdida. El cuerpo físico se ve desplazado frente al carisma de su representación digital y el yo se convierte en una superficie maleable atravesado por la mediación algorítmica. El doppelganger digital nos enfrenta, por tanto, a una paradoja constitutiva. Lo que aparece como libertad creativa y juego identitario puede transformarse en la actualización constante de cánones normativos, o en la irrupción de un huésped inesperado que revela nuestros deseos más íntimos y oscuros. En este sentido, la imagen expandida del yo se configura como una máscara fluida, una construcción inestable que oscila entre el deseo y el simulacro, entre la agencia individual y la presión de las estructuras tecnológicas. Quizá ahí resida su fuerza, en recordarnos que la subjetividad contemporánea ya no puede pensarse como un núcleo estable, sino como un campo en tensión donde conviven la angustia por la pérdida de unicidad, la potencia creativa de los artistas ocultos y la inquietante presencia de lo que ese doble, lejos de desaparecer, se vuelve cada vez más visibles en nuestra vida digital. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Lidón, por esta exposición tan enriquecedora y podemos decir inquietante también, ¿no? Que Sí. no sé si es sí, yo creo que es la palabra que me viene, ¿no? Al ver estos dobles digitales, ¿no? Que cuestionan la unicidad del yo y también toda la subjetividad que hay detrás de las nuevas tecnologías. Es bastante inquietante de ver. Pero sí, muchísimas gracias. Gracias. Y nada, bueno, y con estas aportaciones seguimos ampliando esa mirada interdisciplinar que guía un poco a nuestro seminario. Y voy a compartir ahora pantalla también y lo vamos a hacer a través de una presentación de la parasomnia, de la parálisis del sueño.
Disculpar un segundito que comparta pantalla. ¿Veis la pantalla bien? Sí, se ve bien. Vale, perfecto. Bueno, pues el objetivo de la presentación de hoy es también presentar un recorrido crítico en torno a los prototipos y arquetipos de la parálisis del sueño en la historia del arte, con una especial atención a esa relectura del arte contemporáneo. Para quienes no estén familiarizados del todo, aunque Maribel ya lo ha explicado también acerca de la parálisis del sueño, con esa terminología, decir que bueno, es una parasomnia, un trastorno del sueño, pues como lo es el sonambulismo, la narcolepsia, etcétera, pero en esta ocasión se caracteriza por una inmovilidad corporal transitoria que se acompaña en numerosos casos pues, con alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas, ¿no? Cuando te vas a acostar o cuando te levantas. Y en otras palabras, para poder entenderlo, tu cuerpo está dormido mientras que tu mente está consciente, está activa de todo lo que está pasando. Entonces, debido a esa angustia, ¿no? De no saber lo que te pasa, pues muchas personas describen con estas alucinaciones pues la presencia de una sensación, la sensación de una presencia en la habitación, ¿no? Que hay una figura en la puerta que te está observando, o objetos que se mueven, alguien que te toca, que te está susurrando al oído. Y otros relatan que sienten una figura que se sienta en el pecho y los mantiene inmóviles, ¿no? A veces como algo aterrador y otras veces incluso con un matiz un tanto seductor, podríamos decir. Y aunque intento explicar siempre esta parasomnia en términos de que es una disociación entre los sistemas neuromotores y perceptivos del cerebro, me interesa siempre mostrar también que hay una literatura médica detrás que nos explica esta parasomnia y que resulta fascinante, pero únicamente me voy a parar en uno de los manuscritos que durante la investigación sobre la parálisis en el arte pues me llamó la atención y creo que es relevante, y es el Hidayat. El Hidayat es un manuscrito del siglo X persa de Saadet Hedayat, donde habla de diferentes terapias, por así decirlo, enlazadas a la parálisis del sueño. Y me llamó la atención porque hablaba de la pesadilla, del kabús, donde si buscamos la representación de kabús, pues en Oriente, ya podemos ver cómo es fascinante tener ese demonio mitológico que nos está dando pistas ya sobre una representación mágica, demoníaca y de su visita a la alcoba durante la ensoñación, así como otras representaciones a posteriori que podemos ver en esa imagen de la derecha del Yamachichi en Japón, ¿no? Que es en el siglo XVIII, mucho posterior, pero sigue con ese patrón de representación. Entonces me interesa tratar cómo estas experiencias poseen un profundo significado simbólico y cultural, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia se han interpretado no tanto como fenómenos neurológicos, sino como estas visitas nocturnas de diferentes entidades. Es decir, lo fisiológico se proyecta como mito, la ciencia va a convivir también como una superstición, y ahí es donde el arte ha encontrado un terreno que es privilegiado para representar aquello que es inefable, ¿no? Aquello que es tan complejo en ocasiones de poder representar, pero que es sencillo, entre comillas, de sentir, de comprender e incluso de empatizar, ¿no? Porque son experiencias compartidas y universales. Y es aquí cuando, a través de la tesis doctoral, junto con posteriores investigadores y otros académicos, demostramos que este fenómeno, esta parasomnia, genera diferentes imágenes recurrentes, diferentes prototipos visuales que se cristalizan en formas estéticas repetidas que van a configurar nuestro imaginario, y que al mismo tiempo también va a convocar estos arquetipos en un sentido junguiano, que son las figuras universales del inconsciente colectivo, ¿no? Que van a surgir en estos contextos tan históricos y artísticos muy diversos. Entonces, en el plano
histórico y antropológico, os quería mostrar esta tabla de la parálisis del sueño, porque es muy curioso ver cómo, independientemente de la cultura, usan terminologías que son muy, muy similares. Por ejemplo, en México se le dice se me subió el muerto. En Malta hacen referencia a Diela, que es que te ataca la mujer de Hades por la noche, de Ares, perdón, por la noche. Hablan continuamente de malos sueños, de fantasmas, una figura que te presiona, que te posee. Siempre está relacionado con mujeres mayores, old woman, espíritus malignos y con una figura también femenina, ¿no? Entonces podemos observar como en esta tabla que he intentado reducir es mucho más extensa, pero para ver este foco de donde hayamos folclores que son muy similares, no solo en la etimología, sino también en la representación. Os pongo algunos ejemplos. La pesanta catalana, que es ese incubus representado pues, con una especie de gato, ¿no? De animal. Por otra parte también Ignuma en el País Vasco, o Kikimora en Rusia, o la pisadeira como un mito folclórico brasileño. Es decir, en distintas culturas, especialmente en la europea, las figuras femeninas asociadas a las pesadillas suelen describirse en muchos manuscritos, sobre todo en testimonios medievales y también posteriores, como malditas, desagradables o vengativas. Esto refleja un problema de género que se proyecta sobre lo femenino en origen de ataques nocturnos, ¿no? Vinculados a brujas o pesadillas. Y este transformo mítico muestra un patrón, y es que el miedo nocturno se proyecta sobre el cuerpo, como he dicho, en manuscritos medievales relacionados con la brujería. Y es que así la parálisis del sueño se convierte en un espacio donde se entrecruza pues, desde un discurso religioso, un control social, pero también una experiencia personal. ¿Qué pasa en el ámbito artístico una vez llegado aquí? Pues el momento es que se consolida un prototipo visual a través de Nightmare, que ya hemos hablado también con Maribel de ello, del artista prerromántico Henry Fuseli, que de hecho si buscáis parálisis del sueño arte en Google, esta es la primera imagen y la única que se reitera constantemente. Entonces nos preguntamos el por qué esta imagen. La obra realmente sintetiza con total precisión los síntomas de la parasomnia, es decir, hay una inmovilidad corporal en una posición supina, que es cuando se dice que se produce más esta sensación de la parálisis del sueño. Hay una presencia del íncubo que encarna una presión torácica, ¿no? Que hace también referencia a una ansiedad en el pecho, y también la irrupción de esa yegua espectral como una alucinación, que de hecho Fuseli ya nos está hablando con el título de Nightmare. Mare en el inglés antiguo significa yegua, ¿no? Entonces ya nos está dando pistas acerca de esa representación. Pero Fuseli logra, también en palabras de Edmund Burke, una escenificación de lo sublime. Es decir, lo que atrae y lo repele simultáneamente, lo que va a provocar un terror deleitable. Sin embargo, este sublime se articula también bajo una mirada patriarcal. La mujer aparece como un cuerpo pasivo, erotizado, sometido tanto a la opresión demoníaca como una mirada del espectador, y también como una especie de voyeur, esa yegua, ¿no? Que lo observa la escena. Y además, no sé si estáis familiarizados con esta imagen, pero se dice que en la parte posterior del cuadro se encuentra la historia inacabada, y es un retrato de Anna Landorf, sobrina de su amigo, un amigo de Fuseli, Lavater, y es la obra Retrato de una mujer joven, que está pintada justamente en el reverso y que está oculta a los ojos del público. Si observamos y nos fijamos en ese cuadro, podemos ver en esa parte izquierda está la misma cortina roja que aparece en el verso, marcando en esa escena del dormitorio de Nightmare. No sé si podéis observarlo. Y es que en este reverso marca la imagen despierta de Ana. Está de pie, está despierta, pero está conectada a la escena de la pesadilla.
Y si nos fijamos a una escena media de la cortina, no sé si se puede ver bien en pantalla, pero hay dos pequeñas esferas blanquecinas que se funden en ese fondo oscuro y que nos remiten a los ojos del caballo que aparece en The Nightmare. Es como si Fuseli nos hubiera representado el mismo cuadro con una vivencia diurna y una vivencia nocturna de Anda, siendo el mismo retrato de pie despierto y consciente, y la noche es su pesadilla. Y es que este contraste de color, de iluminación, al querer destacar la figura de Ana, nos hace preguntarnos quién era Ana y por qué tenía ese interés en retratarla. Según historiadores, se dice que Fuseli y Ana se conocieron en Zúrich, cuando Fuseli volvió en el siglo 1768, volvió a Zúrich, a Italia, y sintió una gran atracción por ella, pero Ana lo rechazó el romance de Fuseli y se casó con otro hombre. Entonces, para desahogar su pena, Fuseli escribió sobre su amor no correspondido y lo describió en una carta, en uno de sus escritos, de cómo soñaba estar con ella en su cama, y describía una violación. De este modo, The Nightmare no solo representa un trastorno del sueño. Este pasaje revela un imaginario patriarcal y también violento, de posesión, de celos, de agresión y de fantasía de violación. Hay una ausencia de la yegua en los primeros bocetos que también refuerza la hipótesis de que la verdadera esencia de la obra está en la víctima humana y el demonio, que es el propio Fuseli. Y su filiación con el movimiento también Sturm und Drang legitima pues esta subjetividad tan exaltada, ¿no? La emoción, el dolor, el deseo trágico que reemplaza esta contención tan ilustrada. Así que The Nightmare se convierte en una proyección de una conciencia herida, donde la imaginación va a desbordar a la razón y la pesadilla encarna el placer. Y el resultado es un arquetipo de visión de posesión, de fragilidad femenina que se reproduce y se reproduce y se reinterpreta durante siglos, y lo vamos a ver ahora a continuación en un vídeo. Vais a ver que con el paso del tiempo la iconografía va cambiando. Cuando llegamos ya al simbolismo, ¿no? El siglo XX, vemos lo que Maribel ha hablado de una femme fatale, una mujer ya poderosa, enigmática, que deshacía ese hombre burgués, ¿no? Y hay un cambio que vais a ver de representación de género, que se perpetúa en los diferentes grabados, en copias, en relecturas posteriores, pero la estructura arquetípica permanece. La figura opresora, la víctima inmóvil, esa atmósfera tan liminal entre sueño y vigilia. Y estas imágenes siguen resurgiendo y resurgiendo con distintos lenguajes visuales. La recurrencia de este motivo, de estas imágenes, evidencia realmente que la parálisis del sueño no es una experiencia neurológica individual, sino que es una escena cultural compartida. Podemos ver la figura femenina, digo yo, de contemplación. Incluso escenas políticas. El incubus se transforma en un miedo de la sociedad, se transforma en tasas que hay que pagar, en política, en guerra. Se transforma en Trump o en el Brexit.
En Oriente se sigue persistiendo de una forma más distinta, pero con esas visitas nocturnas. Y la representación del incubus va cambiando a un ámbito más contemporáneo. Ya no hay un incubus en el pecho, hay figuras, hay sombras, hay presencias. Y esto podemos verlo en la literatura también. En Balzac, en Mary Shelley, en Charles Dickens, en Oliver Twist, en Edgar Allan Poe, en Moby Dick, en algunas obras que no somos conscientes y describen esa experiencia. Bien. Llegados a este punto, lo que quiero también compartir es que en el arte contemporáneo observamos un giro totalmente fundamental en la representación. Es una resignificación crítica de estas figuras, porque realmente va a desmantelar diferentes genealogías y también va a generar nuevos marcos de representación. La monstruosidad ya no es solo amenaza, sino que se va a convertir en una potencia, en un lugar de resistencia simbólica, incluso política, ¿no? Y abre también la posibilidad de reapropiarse de la narrativa. Y desde aquí abro también la reflexión de qué entendemos ahora mismo con incubus y sucubus en el arte y qué nuevas relecturas también tenemos sobre el cuerpo. Como ha hablado también Lidón, ¿no? Que estaba hablando de Cindy Sherman, la práctica de Sherman revela que la máscara puede realmente desarticular la mirada, que va a codificar todo lo femenino como un objeto pasivo, como estaba antes en esa figura, ¿no? en una posición supina. También Frida Kahlo va a mostrar que la vulnerabilidad física, que para quienes no están familiarizados con ella, bueno, sufrió poliomielitis de pequeña, a los 18 años sobrevivió a un accidente de autobús, ¿no? Que la dejó con múltiples lesiones, soportó más de 30 operaciones, abortos, dolor crónico. Entonces, lejos de legitimizar la sumisión, ella lo que hace es un testimonio, una potencia autobiográfica, ¿no? Que convierte esa herida en un lenguaje. También Mendieta, que reconfigura también el espacio ritual como un territorio de comunión con la materia, es decir, borra la fantasía del demonio invasor para reescribir una posesión de otra forma con una pertenencia más simbólica. O Orlán, como también ha mencionado Lidón, ¿no? Por su parte transforma esta cirugía, la idea de monstruo, como un acto poético, haciendo del cuerpo intervenido una declaración de soberanía ante ese canon más normativo. Entonces, en esta transición, la imagen no pierde su poder inquietante. Estamos hablando de inquietante, ¿no? Sino que sigue siendo perturbador, sigue siendo seductora, sigue siendo violenta, y su larga historia refleja, yo creo, que todas esas ansiedades y transformaciones de sociedades enteras, y muestra cómo el arte da forma a aquello que no siempre podemos explicar, pero podemos mostrar. Entonces os dejo aquí esta reflexión también personal, y es que pienso que el mito se actualiza para recordarnos que el monstruo puede no venir de fuera, sino que viene de dentro en la mayoría de las ocasiones. Así que muchas gracias, y voy a dejar de compartir. Y bueno, la verdad es que personalmente me ha parecido súper interesante compartir este espacio. Me han surgido muchísimas preguntas y bueno, vamos a empezar ahora un poco la mesa redonda con Maribel, con Lidón. Y entonces hemos visto que a través de estas ponencias, lo espectral, también lo intangible, lo inquietante aparece en diferentes escenarios, de diferentes formas, en diferentes disciplinas, ¿no? La moda, lo digital, lo onírico. Entonces quería haceros una pregunta, y es ¿qué nos dice esta recurrencia sobre la manera en que la cultura contemporánea entiende su cuerpo y sus límites? No sé si Lidón o Maribel.
si queréis contestar. Bueno, respecto, no sé cómo expresarlo. Lo que nos dice es que es un miedo que sigue desde hace muchísimos años, que se ha representado de muchísimas maneras y que se va a seguir representando. Lo único que vamos a encontrar, nos va a pasar con la IA, todavía más, nuevas maneras de transformar esos miedos y de representarlos a través de la propia imagen. O sea, a mí me resulta muy interesante todo lo que está ocurriendo ahora, es muy inquietante por la parte que nos toca como artistas o como gente que viene del mundo del arte, pero también es como muy motivador, ¿no? ¿Qué se puede llegar a hacer? Y lo que estaba diciendo un poco antes, esos artistas ocultos que ni siquiera saben que lo son. Esa capacidad de construcción absoluta sobre la nada o sobre uno mismo, me parece que es maravilloso. O sea, creo que es algo que hay que estudiar, que no lo veremos ahora, pero sí dentro de 20 años. Ahora estamos empezando a ver estas consecuencias, sobre todo en Instagramers o en chavales, estamos empezando a ver las consecuencias de estas construcciones y lo que ocurre con ellos, pero yo creo que hasta dentro de 10, 15, 20 años no veremos realmente qué ocurre, ¿no? Y cómo eso creo que va a ir a más. No sé por dónde, si para bien o para mal. Creo que siempre he pensado que cuando entendamos esto como una herramienta y no como un sustitutivo será el punto clave, pero creo que vamos, que se puede seguir investigando, por lo menos de nuestra parte. Sí, yo creo que se vuelve como un espacio inestable, ¿no? Ahora en la contemporaneidad. El cuerpo es atravesado por tecnologías, por imágenes incesantes, ¿no? Que te llegan por todos los medios y realmente tenemos como ese concepto de lo intangible que habla del cuerpo, pero ya no se percibe como un límite tan cerrado, sino como algo que estás en constante negociación, algo que Sí, es poroso, ¿no? Y entonces yo creo que al hablar también del concepto de lo espectral en ese sentido, creo que señala esa ambigüedad también, ¿no? Lo que no podemos nombrar claramente, pero se nos cuela, es como toda esa información que se nos va colando sin pensarlo y sin quererlo. Y es como unos fantasmas digitales que nos van sí, acechando y nos devuelven la idea de que el cuerpo, pues como decía también Maribel, no es solo biología, sino que el cuerpo se convierte de alguna forma en un relato que realmente está atrayendo todas esas fuerzas sociales, ¿no? sí, Tecnológicas. Sí, aparte del cuerpo, yo creo que ya, como decís, es que no es algo estable ni cerrado, es un territorio, aparte, no hablo desde la biología o la ciencia o la fisiología, sino que es un territorio que es muy permeable, todo nos afecta en el cuerpo, desde la tecnología, desde luego como comentaba Lidón, o sea, hoy en día de acostumbrarse a ver los filtros, las estéticas de Instagram, la gente quiere modificar la realidad de su cuerpo para parecerse a algo que no es real, ¿no? Entonces cambia todo, también la memoria cultural y la moda lo muestra muy bien, precisamente también porque la moda es un arte del cuerpo para un cuerpo. Y el cuerpo vestido es algo que de siempre también es un campo de batalla, en modificar las proporciones, en modificar los cánones estéticos. Eh, la moda, de hecho, siempre se ha contemplado de una manera muy peyorativa porque ha sido algo que ha sido muy tiránico también con el cuerpo. Ha sido una pesadilla en muchas épocas, sobre todo para las mujeres, además. Y bueno, yo creo que también es una manera desde dentro que se pueden repensar todos esos imaginarios. Y para eso muchas veces las figuras de la pesadilla, de la parálisis, de los íncubos, nos ayudan a entender y a hablar de ello. Ujú. Sí, me parece muy interesante lo que comentas, Maribel, sobre todo el tema de los cánones, ¿no? Porque al final la historia es cíclica, se va reiterando y lo mismo sucede con todos estos imaginarios. Entonces, otra de las preguntas que tenía aquí apuntadas y me interesa bastante es, ¿realmente la historia es cíclica? ¿Estamos reciclando estos viejos mitos o generando nuevas formas culturales a partir de ellos?
Bueno, yo creo que son nuevas formas culturales, porque sí que es verdad que es cíclico y que se van a recuperar cuestiones importantes, pero hay un punto de cambio también, o a mí, por ejemplo, por lo menos me lo parece, en el que sí que tú has hablado y has mencionado reiteradamente la parte del patriarcado, cómo ha afectado sobre todo. Es verdad que, por ejemplo, en la contología tradicional estaba más enfocado a la advertencia hacia la mujer, hacia todos, pero sobre todo a la advertencia hacia la mujer. Yo creo que eso va a permanecer de alguna manera, pero se está diluyendo en otro fenómeno no tan patriarcal, ¿vale? Porque también se está diluyendo también las personalidades, se están diluyendo las representaciones de estas personalidades y va a haber otro fenómeno que todavía tampoco podemos decir cuál es, que va a ser una mezcla o con una raíz patriarcal, que es de donde venimos, inevitablemente, y que también nos va a hacer cambiar, ¿no? Y que esas inquietudes, esa violencia, esas ansiedades van a venir por otro lado que no sabemos todavía muy bien cómo son, porque estamos ahí en esta época maravillosa y que asusta tanto de cambios absolutos. O sea, yo siempre lo comparo un poco con, en la medida de lo posible, ¿no? Con la revolución industrial, la reacción de las arts and crafts, pero este miedo a la máquina es lo mismo que estamos sufriendo ahora, ¿no? Entonces, yo creo que no sabemos muy bien por dónde vienen los tiros, pero sí que evidentemente viene un cambio que va a cambiar las estructuras sociales y las relaciones entre todos, ¿no? Entonces, a mí me viene por ahí un poco. Sí, como que estamos cuestionando de nuevo todas estas estructuras, ¿no? De poder y también del cuerpo en la era digital, de qué posición alberga. Y también lo estaba pensando, ¿no? Lo contemporáneo también que convierta el mito en esa herramienta crítica, ¿no? Sí, Todas estas herramientas tecnológicas están realmente siendo un lenguaje compartido que está actualizando además todas estas ansiedades sí, 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 sí. colectivas, ¿no? Que hemos estado representando Sí, anteriormente acerca de un mito, ahora se están transformando, pero es lo mismo de siempre. sí, sí, es lo mismo de siempre, se va actualizando, no nos abandona de ninguna manera. Lo mismo, pero distinto. O sea, realmente, más que reciclaje, yo creo que hablamos de una relectura, ¿no? O sea, no, los mitos no desaparecen, pero sí van a cambiar de piel y sí van a adquirir resonancias nuevas. Yo creo que con el tiempo cada vez se van añadiendo capas de significado y Mm. podemos, y ya ahora estamos ya en un palimpsesto digital, copia de copia, con lecturas de lecturas, que es tremendo. Y es verdad que estos elementos, el súcubo, el íncubo, el doppelganger, todo, aparecen a lo mejor no con el concepto original, o a lo mejor los creadores no lo toman de manera consciente, pero están ahí. Y a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor McQueen no sabe lo que es el súcubo o el Michele no sabe lo que es el... Pero, de alguna manera, al trabajar con unos conceptos asociados a esos arquetipos, se actualizan esas figuras. ¿Qué pasa? Que las ansiedades son, pues no es lo mismo las ansiedades que tendría una persona en el siglo XV que las que tenemos hoy, porque además hoy aparecen pues obviamente amplificadas con todas las posibilidades, con toda la tecnología, estamos en un momento que todo cambia de manera exponencial y yo creo que simplemente se van añadiendo nuevas y más complejas y más originales ansiedades. Ujú. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, y además, cada vez con más poco, con más cosas, ¿no? Estamos ya en esa sociedad de la hipercontextualización, de la hipertecnología, de, bueno, de que a la mínima ya saltamos, ¿no? De la cantidad de información que tenemos a nuestro alrededor. Y es curioso también, otras de las cuestiones es que estas ansiedades de alguna forma siguen siendo las mismas, pero van cambiando al mismo tiempo, se transforman un poco, pero todo toda esa tensión perturbadora o toda esa fascinación, ¿no? Sobre lo siniestro. Qué curioso, ¿no? De por qué nos atrae tanto aquello que es siniestro, por qué sigue prevaleciendo en la cultura actual. Yo creo que, no sé, de alguna forma lo siniestro revela lo reprimido. No sé cómo explicarlo. Es aquello
que nos inquieta porque nos toca lo más íntimo, ¿no? Y es un poco lo que Freud decía también de que lo siniestro es lo familiar vuelto extraño. Es decir, hay cierto magnetismo y es una ambivalencia entre esa extrañeza y que a la vez lo reconoces y además como te permite, bueno, como decía Freud, ¿no? De explorar esos deseos y esos miedos, que no se expresaban tan abiertamente, de alguna forma está marcado también por una vigilancia, por una hiperexposición, ¿no? Que eso, lo siniestro es lo que encarna esa fascinación, es una amenaza, una fascinación que queremos descubrir continuamente y creo que eso es lo que nos engancha, ¿puede ser? Bueno, decía Félix Duque en un texto maravilloso y chiquitito, que creo que se llama Terror tras la posmodernidad, que esto venía un poco de, venía a ser una compensación, ¿no? Una compensación ante el terror que tenemos, que sufrimos día a día y los miedos que sufrimos día a día y lo que nos inquieta, más si vemos los últimos 5 años, apagones, COVID, danas, todo tipo de fenómenos que nos están sobrecogiendo de muchas maneras y que despiertan estos terrores íntimos de los que no hablamos, por ejemplo, el miedo a la muerte o ¿no? Que, por ejemplo, el mito del doppelganger tiene la fuerza ahí, ¿no? Que subraya algo que todos pensamos y es algo de lo que no hablamos y menos en este país, que la muerte es un tema un poco tabú. Esto lo que hacía al ver películas de terror o el true crime que se ha puesto ahora de moda o este tipo de cosas, lo que hacía era compensar ese miedo por algo que me da más miedo y lo que hace es que, por otro lado, relaja este temor interno. Entonces, yo creo que va por ahí. O sea, creo que al final me da igual que sea una película de terror, me da igual que sea true crime, que yo me lo pongo para dormir, o que, que sea ver este tipo de imágenes, lo que va a hacer al final es compensar de alguna manera, dejar salir o disiparse un poco el miedo interno que tengo realmente para focalizarme en algo que hasta ahora ha sido irreal o inalcanzable o que no puede pasar. Estamos viendo que pasan, solo faltan los extraterrestres, pero estamos viendo que pueden pasar casi todas las cosas que hasta hace 5 años nos parecían imposibles totalmente, ¿no? Y él, esto ya lo escribió como en el 2000 o 2004 o así, él ya advertía esto a raíz de las, bueno, tú eres muy joven, a raíz de las Torres Gemelas, ¿no? De la caída de las Torres Gemelas, que despertó en muchos de nosotros, yo tenía en aquella época 18, 19 años, despertó un terror que no sabíamos que existía, ¿no? Que era una destrucción total o algo parecido a lo que nosotros considerábamos una destrucción total de nuestra cultura. Pues yo creo que va un poco por ahí la cosa, ¿no? Que es aferrarnos casi, casi a un clavo ardiente para no pensar en estas realidades que nos abordan y que nos generan ansiedad día a día. Yo creo que también lo siniestro es algo que nos fascina porque habla precisamente de lo reprimido y lo siniestro es lo que reconocemos, lo que a la vez rechazamos y en un mundo en el que vivimos también ahora, que está obsesionado con la perfección, con la positividad, con el mindfulness, con todo la mejor versión, cuerpos perfectos, imágenes felices. Pues yo creo que lo siniestro aparece como un contrapunto que es muy interesante y que es fascinante. Un recordatorio también que nos recuerda, pues, por ejemplo, que la muerte acecha, que el peligro acecha, que estamos hechos también de vulnerabilidad, de cosas que son ambiguas, que no podemos reconocer, cosas que nos dan miedo. Y el miedo es también una emoción que tenemos que experimentar porque nos advierte. El miedo también, obviamente, hay que saber gestionarlo porque nos puede paralizar o nos puede, bueno, llevar a malas decisiones, pero de alguna manera la vida también tiene partes oscuras que no podemos bloquear, que tenemos también que reconocer. Y esto al final yo creo que también los siniestros es ese contrapunto que aparece, pues eso, en esa sociedad de la que, por ejemplo, Byung-Chul Han habla como que prioriza lo pulido, lo liso, lo que no tiene lo brillante, lo que no ofrece resistencia, lo que no nos perturba, el mundo del like, de lo que no tiene sombra.
es importante también, y desde el arte recuperar a veces esas visiones de lo siniestro a través de otros lenguajes que lo hagan visible. Sí, me parece muy oportuno ese apunte también, ¿no? De, sobre todo, y ahora que estamos en este seminario que está enfocado en el arte, ¿no? Y quería preguntar también, porque claro, ¿qué creéis que aporta este enfoque artístico, ¿no? Para comprender todo este tema que estamos tratando de lo siniestro, de aquello que es inquietante? ¿Qué enfoque artístico y cultural tiene el arte en este punto para comprender y mirarlo desde otro punto de vista? Para un análisis de la imagen, ¿no? De cómo traducimos los artistas, los historiadores de arte, los que trabajamos con ello, de cómo traducimos imágenes y símbolos, que son afectos también compartidos desde la ciencia, se expliquen a través de diferentes causas, ¿no? Psicológicas, neurológicas, pero desde el arte, ¿cómo podemos verlo o qué aplicaciones puede tener? ¿Cómo creéis que, bueno, aparecen esos, se reconocen esos patrones, ¿no? Que van atravesando desde siglos y siglos, desde esos demonios medievales hasta los avatares digitales? El cómo convivimos con ellos y qué es lo que hace el arte, qué aporta. Bueno, el arte de alguna manera siempre ha sido el que ha encabezado una relectura sobre lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Creo que siempre ha sido el primero que de alguna manera se ha atrevido a decir algunas cosas que vas oyendo, ¿no? Por lo bajito, y el artista siempre ha sabido traducirlo con menos miedo, desde su punto de vista, que a veces, pues lo que decía Maribel también antes, desde el inconsciente, que no ni siquiera sabes lo que estás representando, pero el artista es el primero que lo saca y el primero como que te hace enfrentarte a esta realidad. Y yo creo que es desde ahí, desde donde el artista está trabajando y desde donde puede aportar algo, sea de la manera que sea fotográficamente, sea con pintura, con instalaciones. A mí particularmente es el tipo de obra artística que más me interesa y me gusta, pero más que nada porque sí que te va a hacer sentir, o te va a hacer estar dentro, ¿no? De la idea del propio artista, pero creo que va a ser la avanzadilla, de todas estas ideas y de todas estas ansiedades. Ujú. Sí, desde luego en este tiene un papel yo creo que fundamental, ¿no? Porque, bueno, muchas veces se dice bueno, el arte no lo resuelve, el arte no sana el mundo y tal, pero nos da imágenes, nos da objetos, nos da experiencias, nos da eh, eh, cosas tangibles que nos permiten dar forma a lo que no tiene forma. Es decir, ¿qué forma tiene un miedo? ¿O qué forma tiene un deseo? ¿O qué forma tiene una pesadilla? Bueno, pues el arte contemporáneo, la instalación, la fotografía, la moda o lo digital, pues sí, no resuelven lo inquietante, nos sigue inquietando, pero lo hacen visible y compartible, que eso también es importante, nos permite compartirlo. Y eso ya también es una manera de comprenderlo. Sea, si le vamos dando forma, si lo ubicamos, si podemos hablar de ello, ¿no? Sin palabras, es una manera también de hacerlo, de hacer lo personal o lo íntimo, hacerlo colectivo, hacerlo universal también y poder trabajarlo de una manera compartida. Y en ese sentido, el arte, sobre todo el arte de vanguardia o en cada época del mundo, pues como dice Lidón, el arte siempre ha representado lo que le importa a una sociedad. O sea, realmente el arte, en toda la historia del arte, el arte ha representado aquello a lo que se le ha dado valor en una sociedad, ¿no? O aquello que se ha temido, o aquello que era importante remarcar. Y ahora, y es verdad que incluso en todas las épocas, desde los temas antiguos hasta las vanguardias, hasta ahora mismo, hasta el arte de pasado mañana, siempre es de los sectores más avanzados de la sociedad, en hablar de las cosas, en plantearlas, en plantear preguntas, en no resolverlas de maneras pragmáticas, ¿no? O utilitarias, pero son de estas propuestas que cambian la manera de pensar para siempre, ¿no? También, o que contribuyen a entender y a empujar preguntas que a veces luego la ciencia sigue, ¿no? Ujú. Qué interesante que esto que estás contando, Maribel, porque creo que sí que
realmente el arte se vincula a estas experiencias íntimas, ¿no? Que puede ser la parálisis del sueño, el miedo a un doble digital, no sé, que activan pues diferentes emociones que realmente son universales, ¿no? El miedo, el deseo, la vulnerabilidad y a partir de ahí creo que el arte, el mito, bueno, todo el folclore que lo acompaña pues funcionan como mediadores, podríamos decir, ¿no? O sea, convierten experiencias privadas también en relatos que van a ser colectivos. Es como cuando alguien dice o ve un cuadro y dice, yo esto también lo he vivido, ¿no? Y conecta con ello. Es decir, la experiencia deja de ser en la parálisis del sueño una patología individual para convertirse también en ese imaginario que compartes y empatizas y de alguna forma también lo expresas, que es muy importante en la comunicación de lo íntimo. Yo creo que es lo que decías, ¿no? De que de alguna forma el artista se atreve a poder expresarlo cuando en otros, depende del contexto, obviamente, depende de la persona, pero se cohíbe más, ¿no? Por eso yo creo que los artistas son como exorcistas también, ¿no? Que Sí, van sí. expulsando demonios o, bueno, más que exorcistas, como alquimistas, van jugando con diferentes pociones, ¿no? Convierten pues todo aquello en esa materia estética y gracias a ello pues también podemos mirar de frente aquello que en ocasiones a lo mejor ni siquiera soportaríamos ver. De ahí lo siniestro, aquello que es desagradable, ¿no? Así que, bueno, nada, no sé qué hora es, perdonad, no me quiero alargar. Vale, pues nada, pues vamos a dar ahora, si os parece, después de toda esta conversación, estos debates, vamos a dar paso a los invitados, al público, por si tenéis alguna pregunta, tanto de las ponencias como ahora de los debates de los conceptos que estábamos tratando. Por favor, sentiros libres de compartirlo. ¿Alguna pregunta, alguna curiosidad acerca de las ponencias? ¿No? Hola, yo tendría una pregunta Luca. para Guidón. Sí, Uh, sí. Yo soy médico y neurólogo y trato con pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Y lo del doppelganger me parecía algo muy interesante como herramienta terapéutica también para ver cómo los pacientes pueden percibir cómo su identidad corporal, entonces física, pero también cognitiva, entonces de personalidad puede convertirse con el avanzar de la enfermedad. Y, por ejemplo, pensando a demencias o a enfermedad de Parkinson. Y quería saber si tiene algún conocimiento de, de las herramientas visuales siendo utilizados em, en este contexto o si tienes alguna idea como brainstorming, cómo se podrían utilizar. Pues la verdad que no tengo ni idea, pero me parece muy interesante, ¿no? Porque las enfermedades degenerativas, sobre todo las cognitivas, hasta donde yo sé, que no es para nada mi campo, hacen que la percepción de uno mismo cambie radicalmente. Creo, por lo que yo he visto en familiares y por lo que he visto en mi entorno, se quedan con una imagen de sí mismos como que no avanza respecto a la edad que tienen. No lo sé, ¿eh? Ujú. Quizá les podría ayudar a través de la IA o es lo que se me ocurre. Se les podría ayudar a través de la IA para que ellos sean más conscientes, ¿no? Del momento en el que viven o hacia dónde van. Es lo único que se me ocurre, pero claro, es un campo que se me escapa por completo, que sí que lo podríamos hablar y ver por dónde van también tus intereses para, para trabajar en ello, porque me parece muy interesante. Porque creo que son gente que sufre muchísimo y que sufren mucho en tanto a su imagen como a la que tienen alrededor, ¿no? Ese desconocimiento absoluto de lo que les está ocurriendo y con quién están. Creo que sí se podría trabajar algo con esto. Se me ocurre, pero no sé si te estoy ayudando.
Sí, sí, muchas gracias, porque me sale la idea, por ejemplo, que yo soy también experto en trastornos del sueño. Algo que se hace con gente que tiene íncubos recurrentes es hacer como reescribir el final de sus íncubos recurrentes. Entonces, se los enseña a los pacientes a imaginar una evolución diferente de lo que sea el incubo recurrente. Y al hacerlo en cuanto están despiertos, en un setting clínico, luego se convierte en una diferente final del sueño cuando salen otra vez en el inconsciente con el sueño. Y de manera similar me parecía interesante ver cómo se puede crear un avatar diferente de lo que puede ser su representación de cómo se ven ellos mismos en el futuro, cambiados por la enfermedad y hacer unos diferentes escenarios que se pueden realizar de manera visual. No sé Claro, eso si puede estaría muy ser. bien. Y lo que estás diciendo también de cambiar esta imagen del íncubo, me parece que, bueno, que en psicología ya se utiliza, sobre todo con cuestiones referidas al trauma o las fobias. Por ejemplo, la realidad virtual ha resultado en ese campo súper útil. Quizá a través de la realidad virtual también se podría hacer ese cambio del final respecto al íncubo para que ellos lo vivan como una experiencia más vívida. Sé que funciona muy bien en el trauma y sé que funciona muy bien en cuanto a las fobias, porque consiguen una inmersión bastante completa del espectador dentro de esta idea general que tú quieres transmitirle de una manera muy controlada y que no resulte agresiva, porque claro, yo no tengo ni idea, pero sé que meter a alguien yo lo he vivido como experiencia, meter a alguien en una realidad virtual que tenga que ver con el trauma tiene que ser muy sutil. Y esto de manera controlada sí que puede ayudar a que se asuma ese final del incubo o de esta ensoñación de una manera totalmente diferente. Y sé que en psicología se está trabajando muchísimo. Entonces, igual esa sería una muy buena manera también para llevarlo no solo con imágenes físicas, que puede ser a través de imágenes impresas o en fotografías en una pantalla, sino ya pasar a un paso más a la realidad virtual que permitiría una inmersión más completa y de alguna manera cambiar. Ahí sí que tendríais que trabajar con profesionales pues tenemos unos alumnos estupendos de videojuegos aquí que seguro que saben llevar esto a cabo, pero es una posibilidad. Aquí en Experimentales sé que se trabaja mucho con realidad virtual. Entonces, hay algún profesor de psicología que sí que trabaja mucho con realidad virtual que está enfocada hacia estas cosas, que puedo hablar yo con ellos para que os pongáis en contacto, porque me parece una idea fantástica, hablando ya sobre todo esta experiencia de la que estás hablando, de la parálisis del sueño y de este cambio que sería significativo, entiendo, para los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Luca. ¿Alguien más que quiera compartir también su experiencia, su investigación, el por qué le ha interesado acudir a las ponencias? A lo mejor hay algo que conecte o que le interese. Ujú. Bueno, pues nada, si no hay ninguna pregunta más, nada, pues damos por finalizado también este seminario online. Agradecer de nuevo a todos los participantes que han acudido como público y bueno, con Maribel y Lidón ha sido un verdadero placer, de verdad, compartir este espacio. Y nada, que muchísimas gracias por hacerlo tan enriquecedor y tan inquietante. Muchísimas Mil gracias. gracias a todos. Sí, a Lidón Gracias a todos. y a todos. Quedará, por cierto, quedará subido también el seminario de forma online por si queréis verlo de nuevo, hay algo que queréis repetir y verlo, o la gente que no ha podido acudir porque tenía clase o no tenía otros eventos que lo pueda ver, pues lo vamos a colgar también. Me parece que, no sé si es en YouTube, ¿sabes, Maribel Olidón, si es en
a través de la plataforma en YouTube? Pues no tengo ni idea. Sé que a veces lo suben en la propia web, pero no tengo ni idea si lo subirán. Canal de Acis Galatea o del grupo de Mitocrítica, donde cuelgan luego como un repositorio en YouTube. Yo creo que hay un canal. O sea que Perfecto. Genial, pues nada, pues podéis encontrarlo si no en la propia página web del proyecto Andrómeda. Así que muchísimas gracias a todos y nada, nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.